El desconocimiento normalmente discrimina, ¿no? Es una de las principales causas de discriminación, es el desconocimiento, ¿no? La ignorancia sobre muchos casos, ¿no? ¿Está bien decir, doctor, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger? La celebración no como una festividad, sino como un día para visibilizar una enfermedad como la... Estamos con el doctor Francisco Musich, que es del Departamento Infanto-Juvenil de INECO. A ver, respondiendo a tu pregunta, no sé si mencionaría celebrar, pero sí mencionaría, o sea, un día en el cual se visibilice algo que a muchas personas les afecta. En ese sentido me parece correcto. ¿Y qué es el síndrome de Asperger? Bien, el síndrome de Asperger es un cuadro, un trastorno del desarrollo, en el cual hoy en día se lo conceptualiza más como una condición o como un desarrollo distinto, más que una patología puramente, en el cual los chicos o los adultos tienen dos grandes áreas de afectación, ¿no? Uno es el aspecto sociocomunicativo, y el otro es que tienen un perfil de conductas más rígidas y repetitivas. Esto quiere decir que tienen ciertas dificultades a establecer vínculos sociales con los otros, entender bien qué es lo que piensan, sus emociones, adecuar su consecuencia, en entender, por ejemplo, la parte no verbal de la comunicación. Si yo hago un chiste, una ironía, un sarcasmo, tienden a atender a veces un tipo de expresión más literal o de entendimiento del lenguaje. Por ejemplo, si yo digo sentarme en la mesa, es sentarme en la mesa, no es sentarme en la mesa para comer. Y en ocasiones, en cuanto al otro grupo de síntomas, uno encuentra que tienen un apego más bien rígido a lo mismo, ¿sí? A las rutinas, en cuanto yo siempre me levanto a la misma hora, voy a tal lugar, o mis intereses son más circunscriptos, en lo cual si a veces le hablo al resto de, por ejemplo, Batman, y solo hablo de Batman, y eso puede generar cierto desgaste en los otros. Por un lado, ¿cuánto esto puede estar relacionado con el autismo, que hemos escuchado hablar mucho en este último tiempo? Y por el otro, la importancia de los papás de detectar a tiempo. Tal vez dicen que es importante siempre poder hacerlo de una manera temprana para tratarlo. Bien, respondiendo a tu primera pregunta, o sea, antes se los conceptualizaba como dos cosas distintas, el autismo por un lado y el Asperger por el otro. Hoy se los conceptualiza todos dentro de un mismo paraguas, que es los trastornos del espectro autista, porque comparten ciertas similitudes y varía el grado de afectación. Respondiendo a tu segunda pregunta, es capital que los padres, en realidad es que cualquier equipo profesional, los pediatras, que a lo mejor son los que primero reciben a los pacientes, y los papás, logren poder detectar esto, porque sí está relacionado que cuanto más temprano cualquier condición en salud uno la detecte y más adecuadamente la aborde, el pronóstico es mucho más favorable a futuro. Ser distinto, ¿no? Como en este caso, ¿llega a un nivel de conciencia dentro de estos chicos o adultos para lograr justamente a partir del reconocimiento poder modificar conductas? Sí, de hecho, entendiendo que es un espectro y hay chicos que lo identifican más y otros que lo identifican menos, los que tienen un alto grado de conciencia de sus dificultades, es a veces un arma de doble filo, por lo cual ayuda a tener conductas que me permitan adaptarme mejor, pero por otro lado me marcan a mí como persona mucho la diferencia, y en ocasiones eso genera que puedan incurrir en una depresión o en cuadros de ansiedad. Pero debería ayudar a tener un mayor entendimiento en qué cosas sí necesito trabajar hacia. Muy bien, nosotros hablamos de los papás, que es importante poder detectar a tiempo para poder tratar, pero nos vamos un poquito más allá, nos vamos al colegio y nos preguntamos si el sistema público, por ejemplo, está en condiciones o está contemplado, en este caso, la adaptación justamente. Sí, está contemplado. De hecho, uno puede tener, o sea, los docentes también son una herramienta en el screening, o sea, en el rastrillaje de las primeras dificultades importantes, porque los chicos pasan una gran cantidad de horas ahí y muchas veces a veces tienen una mirada más sensible en cuanto a notar si hay alguna diferencia o no. Y son grandes coterapeutas de los procesos, claro, porque muchas de las indicaciones que uno pudiese llegar a hacer van a ocurrir en el colegio. Muchos colegios contemplan generar adaptaciones, ya sea de contenido, o sea, modificar la currícula, de método, o sea, modificar la forma en la cual yo evalúo o enseño, mismo pudiendo incluir una maestra integradora o un acompañante terapéutico para asistir al joven, y esto se puede hacer en el setting de las escuelas públicas. Teniendo en cuenta el rango de heterogeneidad que nos marcabas antes, ¿no? Solemos hablar de los niños autistas o los niños con este síndrome o tantos otros. ¿Pero qué pasa cuando esos niños dejan de ser niños, no? ¿Tienen una vida social?
O sea, uno conoce chicos autistas, pero no conoce adultos normalmente autistas o que tengan un síndrome de estas características. Digo autismo para englobarlo todo dentro de la familia, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, eso va a depender mucho de cómo fue abordado, la severidad de la sintomatología que presentó y cuál fue el curso de progresión. Pero teniendo un tratamiento adecuado, intensivo y un buen pronóstico a futuro, pueden tener una inserción. Yo tengo pacientes que tienen grupos de amigos, que trabajan, que fueron a la universidad, que tienen pareja, que se han casado. O sea, esto es una parte de lo que es la persona, no es la totalidad de lo que es la persona y teniendo en cuenta determinados perfiles diferenciales no debería inhabilitar que tengan una vida plena. Bien. ¿Y el rol como sociedad, cuán importante es? Bueno, para mí es muy importante porque en el último Congreso Internacional de Autismo un poco lo que se discutía es cuanto más la sociedad se adapta a estos perfiles diferenciales, en realidad menos necesidad tenemos nosotros de catalogarlos como trastornos y más como condiciones o como desarrollos diferenciados. Entonces, las adaptaciones que podemos hacer nosotros como sociedad permite que pacientes que cursan esto lo puedan hacer de una forma mucho más funcional y sin tener que ellos modificar tanto. O sea, tiene que ser como un mix entre lo que la sociedad adapta y el esfuerzo que pone el Por paciente. último, y en una línea, porque la verdad tenemos que seguir. ¿Cómo me di cuenta como papá que puede haber un Asperger dando vuelta? Bien, en general los papás lo que primero refieren es que notan que hay cierta dificultad en la interacción social, que le cuesta entender lo que siente el otro, lo que piensa el otro, que tiene pocos amigos o que en el colegio no juega o que son muy rígidos o que solamente hablan de lo mismo. Esos suelen ser como 3 o 4 signos cardinales importantes que muchos papás o colegios mencionan de primera instancia. Puede ser una falsa alarma, pero por las dudas hay que consultar. Exactamente, así es. Gracias, Sí. doctor. No, por favor, muchas gracias. Bien, continuamos.